Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, que son sábados de historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya saben ustedes que pueden sintonizarnos en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la Ciudad de México, pero que también esta señal llega a muchas otras ciudades del interior de nuestra patria, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo, gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx, que ustedes pueden escucharnos así, donde quiera que se encuentren. Les agradezco muchísimo su presencia, que me acompañen, que nos acompañemos en esta tarde. Todavía seguimos con los programas grabados. En cuanto Radio Fórmula pueda abrir ya sus estudios, con todo gusto acudiré en vivo. Mientras tanto seguimos, como hace más de un año, bajo estas circunstancias, pero como siempre también recordándoles que estoy atentísimo a sus amables mensajes y comunicaciones, que tengan ustedes el favor, y a mí el honor me lo conceden, de hacerme llegar ya sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Si les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar. Para el día de hoy hagamos un programa de índole ligera, si les parece bien a ustedes. Miren, hace algunas semanas, cuando platicábamos sobre la historia de amor entre Delfina Ortega y Porfirio Díaz, recibí varios mensajes y varios correos pidiéndome que volviera a hablar de un tema que hace tiempo, muchos años, ya medio tocamos más o menos por encimita, que son también las historias de amor, pero de otro personaje de nuestro pasado. De un personaje muy singular, que no entraremos a su actuación política, por supuesto, pero que, sin embargo, es digno de recordarse ahora, en esta ocasión, por sus hazañas amatorias, románticas. Verdaderamente el placer del amor tomado con absoluta irresponsabilidad también. Me refiero a Antonio López de Santa Anna. Este general, político, presidente de la República, que se sentó en la silla presidencial en 11 ocasiones diferentes, aunque fueron solamente 7 turnos constitucionales, pues es un personaje que mueve mucho la atención, la curiosidad. No sé si ya lo hemos perdonado, históricamente hablando, por todos los deslices terribles, irresponsables, a quien le debemos la pérdida del territorio, de la mitad del territorio nacional. No sé si ya se lo perdonamos o no. Quizá por la lejanía, quizá porque el tiempo ya pasó. Pero es un personaje que ha movido la curiosidad, el morbo, no solamente por sus veleidades políticas, sino también por sus veleidades en materia de mujeres, de amores. Este es el tema que platicaremos el día de hoy, simplemente para aligerar un poco este mayo, en el cual pues vale la pena también recordar estos momentos indignantes, por supuesto, también, pero que no dejan de ser algo chuscos por la categoría de este personaje, porque además, y esto es absolutamente cierto, fue un auténtico seductor. Un seductor, políticamente hablando, pero también un seductor románticamente hablando. No de otra manera se explica la multitud de relaciones que tuvo, que sostuvo, con descendencia inclusive, como ahorita comentaremos, y tampoco se explica de otra manera cómo fue posible
que los mexicanos de entonces, de aquella primera mitad del siglo XIX, lo buscaran tanto, lo llamaran tanto, lo necesitaran tanto. Cuando un hombre así, que evidentemente no tenía ningún tipo de ideología política, que lo único que le importaba era la ambición de ocupar el poder por el oropel, por el honroso cargo de ser presidente de la República, pero sin ganas de gobernar, sin deseo alguno de hacer el bien, sin ningún tipo de programa político de gobierno para hacer obra pública, por ejemplo. Pero sin embargo, era el personaje indispensable que todo mundo buscaba. Los partidos se disputaban que él fuera parte de ellos, para ofrecerle la oportunidad de ser presidente de la República y llegar al poder. Bueno, así le pasó en muchas otras facetas de su propia vida, repito, inclusive la amorosa. Un personaje singular, un personaje irresponsable, lo repito otra vez, pero un personaje cuyo carisma seductor hizo que fuese atractivo, repito, para los políticos de entonces, para la sociedad de entonces también, para las mujeres de entonces. Un hombre contradictorio, un hombre con virtudes y con defectos, pero un hombre al fin que fue un personaje determinante en nuestro pasado y que en su vida privada, en su vida personal, también actuaba de la misma manera ligera, irresponsable, lo repito por tercera vez, como lo hacía en su vida pública. Este es Antonio López de Santana. Déjenme decirles que este tema ha sido más o menos estudiado, recreado por varios autores mexicanos. De una vez puedo recomendarles, hay un librito muy bueno que editó y que edita el Fondo de Cultura Económica de ese gran escritor ya fallecido hace tiempo, Rafael F. Muñoz, que se llama Santana, el dictador resplandeciente. Es un libro breve, muy ameno, se lo recomiendo muchísimo. Y también está esa gran novela del gran escritor mexicano Enrique Serna, cuyo nombre de alguna manera inspiró este programa. El libro de Enrique Serna se llama El seductor de la patria. Yo le he puesto al programa de hoy, no solamente fue el seductor de la patria, también lo fue de muchas mujeres mexicanas de entonces. Yo mismo, en alguna ocasión, en mi libro Amores Mexicanos, también me he ocupado de estas veleidades amorosas de Antonio López de Santana. Así que es un tema más o menos conocido, pero déjenme entrar a algunos detalles que en otras ocasiones no hemos podido platicar de ellos, porque tuve a la vista, y es posible localizarlo y encontrarlo, los diversos testamentos que dictó el propio Antonio López de Santana en preparación, como debe hacerlo toda persona, en este caso sí, responsable, a su muerte. Y es curioso porque conforme avanzan los testamentos van aumentando y van creciendo los hijos, como se decía entonces, naturales que iba teniendo. En el último de ellos, el último testamento, que es el importante, pues en realidad hace una lista de toda su vasta descendencia. Y es algo verdaderamente interesante, ¿eh? Simplemente déjenme hacer una pequeña enumeración, porque son muchos hijos, varios hijos tuvo él, con diversas mujeres. De casi todas, excepto de una, dice su nombre. Una lo omitió, quizás seguramente por pudor, seguramente porque todavía quizá tuviera algún tipo de relación con ella, pero el caso es que miren, para ir haciendo la lista oficial de su descendencia, según el propio testamento de Antonio López de Santana, tuvo por supuesto hijos legítimos en su matrimonio con la señora Inés de la Paz García. Con ella tuvo 4 hijos. Uno murió muy chiquito, de nombre Antonio López de Santana Jr., diríamos así. Pero sobrevivieron 3 hijos legítimos: María Guadalupe, María del Carmen y Manuel López de Santana.
Los tres son hijos legítimos del propio Antonio López de Santana, habidos en su matrimonio, repito, con la señora María Inés de la Paz García. Con su segunda esposa, Dolores Tosta, no tuvo ya descendencia, ya no tuvo. Pero en cambio, en el propio testamento hace la lista de los demás hijos, los llamados entonces hijos naturales, pero que él reconoce como propios en este documento. Así cuenta, por ejemplo, que con la señora Inés Isabel Rosas, tuvo una hija que recibió el nombre de Soledad López de Santana. Luego, con la señora Rafaela Morenza, tuvo un hijo llamado José María López de Santana. Con la señora María Cesaria, tuvo una hija llamada Paula López de Santana. Con una señora que no dice su nombre, tuvo un hijo llamado Ángel López de Santana. Y con la señora Amada Sandoval, lo que parece ser una relación más estable, tuvo dos hijas, Merced y Petra López de Santana. Así que él mismo hace la lista de los hijos que tuvo y todavía agregó uno más, que este no es su hijo. Reconoce como hijo adoptivo suyo a un niño que se llama Francisco López de Santana, a quien apodaban el africano. Seguramente era de color. Era un niño seguramente negro, que él recoge, él adopta y reconoce como suyo. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos haciendo un esbozo de la historia amorosa de Antonio López de Santana. Una historia singular, decía yo hace un momento, repleta de aventuras, sí, muchas, repleta también de descendencia. Ya hace un momento recapitulamos los nombres de los hijos naturales y los hijos legítimos que el propio Antonio López de Santana enumeró en su último testamento, reconociéndolos a los que no eran legítimos y simplemente a todos legándoles algo de herencia. Un hombre pues muy cumplidor, al parecer. Digo, no le cumplía a las señoras, pero sí le cumplió a los hijos, no solamente otorgándoles su apellido, sino también dejándoles algo, algún tipo de legado post-mortem. Por eso su testamento es importantísimo, porque él mismo pues es quien reconoce no solamente a esos hijos, sino las relaciones diversas que tuvo con diversas señoras, de las cuales de todas enumera su nombre, da su nombre, salvo de una, quizá porque en ese momento todavía estuviera viva, quizá porque en ese momento todavía mantuviera cierta relación, pero fue prudente, fue discreto y solamente de una no dio nombre. Aparecen en esta lista Isabel Rosas, ya platicamos de ella, Rafaela Morenza, María Cesaria, también por supuesto Amada Sandoval y naturalmente pues su esposa legítima Inés de la Paz García y su segunda esposa Dolores Tosta. Estas son las mujeres, al menos las que él mismo reconoció y dictó en su propio testamento. Pero bueno, miren, déjenme comenzar esta parte anecdótica de las aventuras de Antonio López de Santana, que tiene varias, inclusive hasta le han inventado alguna que ahorita comentaré. Pero lo importante del caso es que muchas personas y muchos historiadores, como Rafael F. Muñoz, se han preguntado a qué se debe el temperamento, el carácter, veleidoso quizás es la palabra, de alguna manera caprichoso también podría decirse, de Antonio López de Santana, que no solamente expresa en esta materia amatoria, sino que también lo manifiesta en las cuestiones políticas que hoy no tocaremos. Pero evidentemente era un hombre veleidoso. Irresponsable es la palabra, ¿eh? Para mí es precisa esa acepción. Y quizá muchos se han explicado que pueda deberse a alguna cuestión genética. La propia familia de Antonio López de Santana
tenía como característica precisamente esta ligereza de carácter en materia amatoria. Simplemente dos historias muy breves, muy simples, nos van a permitir ilustrar y quizá proponernos como una hipótesis que el comportamiento de Antonio López de Santana se debe a la herencia que recibe de su familia, a la herencia genética. Miren, por ahí del año de 1808 a 1809, en el puerto de Veracruz, donde vivía Antonio López de Santana, él había nacido en Jalapa, pero su padre y su madre se habían trasladado al puerto veracruzano, donde el papá tenía un establecimiento comercial importante. Ahí vivía con su señora esposa, con su hijo Antonio. Pues la mamá de Santana, al parecer, es la primera que da algún tipo de muestra de ligereza. Fue denunciada ante la Inquisición por un hecho de estos que son, pues, simpáticos seguramente, pero que en su momento debe haber provocado un escándalo inmenso. El día del martes de carnaval, en ese año de 1808, en el carnaval veracruzano tan lleno de fiesta y de alegría, como todos sabemos, y simplemente lo aclaro, el carnaval termina cuando suenan las campanadas a las 12 de la noche exactamente para iniciarse el miércoles de ceniza con el cual comienza la cuaresma. Bueno, estaban ahí en el malecón de Veracruz, en las calles veracruzanas, en la plaza de Veracruz, en plena noche de carnaval, la última, ese martes de carnaval de 1808, baile y baile y baile la señora madre de Antonio López de Santana. Lo peculiar es que no estaba bailando con su marido, sino con otro señor. No se dice el nombre de él. Se ve que el motivo de escándalo fue la esposa del señor López de Santana, no el joven o señor con el que estaba bailando. Y bailaban además una pieza que estaba prohibida por la propia Inquisición, que era una música que tenía ciertos toques, hoy llamaríamos eróticos, como una especie de lambada. ¿Se acuerdan de la lambada hace algunos años? Una lambada de aquel tiempo, un son, un jarabe, que se llamaba el jarabe gatuno, que era una especie de baile en el cual la pareja imitaba el apareamiento de un gato y de una gata, hasta con todo y maullidos, ¿eh? Y esta pieza, que era, pues, pecaminosa, llamémoslo así, pero se permitía en el día de carnaval, es la que estaban bailando la mamá de Antonio López de Santana con un señor desconocido. Y estaban tan arrobados, tan inmersos, tan extasiados con el baile, que no se dieron cuenta de que de pronto la música dejó de sonar y que se escuchó el tañido de las campanas que anunciaban el fin del carnaval y el inicio del miércoles de ceniza. Y estaban tan arrobados y estaban tan, pues, ensimismados en su baile, esta pareja, haciendo los desfiguros y contorsiones propias del jarabe gatuno, cuando de pronto ya cesó la música, cesaron las campanas, todo el mundo comenzó a retirarse y ellos seguían bailando. Obvio, fueron detenidos inmediatamente por la Inquisición, porque ya se habían pasado algunos segundos del último toque de las campanas, no habían suspendido la ejecución del bailable, y a la pobre señora la remitieron a la cárcel de la Inquisición. Claro, la dejarían salir después de pagar su multa y ser amonestada, pero se provocó un escándalo enorme en el puerto de Veracruz, porque esta señora tan respetable, la esposa de un comerciante importantísimo del puerto, fue descubierta bailando con otro hombre después del toque de las campanas que anunciaban el fin del carnaval. Esta era la mamá de Santana, pues imagínense nada más. Pero hay otro caso más en su familia. Un tío suyo, hermano de su padre, que era sacerdote,
fue también denunciado ante la propia Inquisición por ser cura solicitante. Es decir, esos sacerdotes que abusaban del poder, de su posición y sobre todo que abusaban del sacramento de la penitencia en el confesionario para hacer proposiciones a las señoras que iban a confesar sus propios pecados y deslices carnales. Los sacerdotes a veces abusaban de esta condición y les pedían a las señoras, perdón que lo diga así, a ver, dígame cómo hace eso para saber si es pecado o no. Y este tipo de conductas, que por lo visto eran reiteradas, provocó que algunas de ellas, muy ofendidas, denunciaran a este sacerdote de apellido también López de Santana ante la Inquisición, fuese castigado, fuese encarcelado y removido y trasladado a otro lugar, también por este comportamiento pecaminoso. La solicitud es un pecado que únicamente pueden cometer los sacerdotes y que consiste en eso, repito, hacer ofrecimientos, proposiciones indecorosas a través del confesionario a las señoras o señoritas que iban a confesarse. Bueno, este es el ambiente familiar de Antonio López de Santana. Un ambiente, repito, quizás de carácter ligero para simplemente calificarlo así. En este ambiente va a crecer su padre quería que él se dedicara al propio comercio como heredero del negocio que tenía la familia, que era además una casa, repito, comercial muy importante, era de buena posición económica, pero él prefirió ser militar. Ingresará primero como cadete, como se estilaba en aquel tiempo en el ejército realista, en el batallón fijo de Veracruz, y poco a poco va a ir ascendiendo en los grados militares, cosa que no vamos a comentar. Pero llama la atención que en su propia hoja de servicios, sus superiores, cuando anotan de él comentarios, cuando le dan una especie de evaluación o calificación, pues, digan que es un hombre de aptitud grande, de aplicación poca y de conducta mediana. Así dice la hoja de servicios cuando era muchacho, porque sus superiores pues consideraban que tenía muchas aptitudes, era muy poco aplicado y su conducta era mediana. ¿Qué significaría la palabra mediana? Pues una conducta seguramente pues ni buena ni mala, sino todo lo contrario, conducta mediana. Así que bueno, este es Antonio López de Santana con este ambiente familiar, con este tipo de temperamento, con estos resultados de la evaluación que hacían sus oficiales superiores, y entonces pues ya él podrá comenzar con su vida amorosa muy pronto, en cuanto se consume la independencia de México, cuando él tiene apenas pues 28, 27 años de edad, es cuando inicia las andanzas en los brazos de Cupido, o en los brazos de las cupidas a las que él va a querer. De esto platicamos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el cual estamos narrando, relatando la vida amorosa, la vida privada, la vida personal de Antonio López de Santana, por solicitud de algunos de ustedes que amablemente me lo han pedido, porque sí recuerdo que hace algunos años, ya varios, varios años ya, recuerden que ya son muchos años también aquí en Radio Fórmula, algo platicamos de este tema y por lo visto pues despierta todavía curiosidad, cosa que agradezco enormemente el favor de su atención y que me lo vuelvan a pedir, porque sí es un tema simpático, ligerón para estos días en que termina el mes de mayo. Miren, Antonio López de Santana va a iniciarse, digámoslo así, en la historia amorosa de México. Ya para ese momento ya tiene quizás los primeros hijos naturales, aún es un hombre soltero, ya tiene por ahí su primera aventura amorosa con alguna de las señoras que hemos enumerado, en este caso con Isabel Rosas, ya tiene a su primer hijo, a su primera hija, Soledad López de Santana, pero aparece en el escenario nacional cuando de pronto, conforme a su propio carácter, como forma parte del ejército trigarante, como está en la Ciudad de México en los días en que se corona a Agustín de Iturbide como emperador de México, como es un hombre que tiene una urgente
necesidad de figurar. Como es un personaje el cual está literalmente desde su juventud poseído por la ambición, porque sí, mérito los tiene, ¿eh? Hizo lo posible por ascender de grado en el ejército poco a poco, pero en cuanto pudo metió la velocidad y llegó a ser general en los días de la consumación de la independencia, designado por el propio Iturbide con este grado militar. Bueno, le urgía ser más. Tenía en ese momento, en 1822, ya 28 años de edad. Y cuando ya está consolidada la independencia, cuando hay más o menos paz, cuando Iturbide es coronado, cuando ya se instala la corte imperial mexicana, Antonio López de Santa Anna quiere ser ahora noble, obtener un título, quizá formar parte de la familia del emperador para tener una posición de privilegio. Y la manera como se le ocurre, la manera como discurre hacerlo, fíjense, es seducir, enamorar a la hermana mayor de Agustín de Iturbide, que ya ha sido designada princesa imperial y que responde al nombre de María Nicolasa Iturbide. Es la hermana mayor del Libertador. Es, además, soltera. Tiene 48 años de edad. Y al joven oficial, al joven general Antonio López de Santa Anna, que tiene 20 años menos, 28 años, se le figura que es el camino más adecuado para poder ingresar a la familia. Casarse con María Nicolasa. Y entonces adquirir el título de príncipe consorte. Háganme el favor. Bueno, pues diciendo y haciendo, comenzó poco a poco a cortejar a doña María Nicolasa, verla en los bailes que había en el Palacio Imperial de México, acercarse como de casualidad cuando ella salía de paseo, hacerse el encontradizo cada vez que podía en los pasillos del propio palacio o en la calle, saludarla con mucha emoción, tomar su mano y depositar un beso en su dorso, galantearla, decirle piropos bonitos y elegantes. Y poco a poco, esta mujer, María Nicolasa, repito, le lleva 20 años. Ella también comienza a fraguar en su mente la idea de que está levantando un gran amor en este joven oficial. Le lleva 20 años, pero ella siente pues las emociones propias de quien está siendo conquistada y le dice que sí. Y comienza una especie de noviazgo todavía en principio secreto, pero que muy pronto va a ser la comidilla de la corte imperial mexicana. ¿Por qué? Pues porque los demás varones de la propia corte y los militares compañeros de Santa Anna saben perfectamente bien que este es un taimado, que lo que está buscando es precisamente ingresar a la familia imperial mexicana, obtener un título o un cargo, figurar, pues, en pocas palabras, y pronto los comentarios maledicientes sí, pero con fundada razón, van a llegar a oídos de Agustín de Iturbide, el emperador. Naturalmente va a montar en cólera, se va a enojar muchísimo, le va a llamar fuertemente la atención a su hermana mayor. ¿Cómo te andas exhibiendo y haciendo estas cosas? Y al joven general Antonio López de Santa Anna decide enviarlo fuera de la Ciudad de México, nombrarlo comandante militar de Veracruz, correrlo pues de la capital para que termine este bochornoso idilio que el muchacho estaba tratando de construir con la hermana mayor de Agustín de Iturbide. Él tuvo que irse a Veracruz a regañadientes y bueno, alguien se atreve a postular, podría atreverse también a decir que entre las muchas razones por las cuales Antonio López de Santa Anna proclamará la República, porque él es el que proclama la República en México, entre las muchas razones que tiene para derribar a Agustín Iturbide, no solo las políticas, también quizás está esta razón personalísima de que Iturbide lo
corrió de la Ciudad de México por andar pretendiendo a su hermana mayor. La pobre mujer quedará soltera toda su vida, ¿eh? Nunca se casó. E Iturbide, pues, se fue al exilio, morirá pronto. Y Antonio López de Santana, cuando Iturbide ya no es nadie, volvió a las andadas, olvidándose por completo de la pobre princesa María Nicolasa. Otra historia que también, esta es absolutamente cierta, ocurre en el año de 1835. Esta es una historia maravillosa, ¿eh? Cuando Antonio López de Santana visita la ciudad de Aguascalientes, después de haber derrotado a los zacatecanos que habían intentado declarar su independencia, como ya lo comentamos alguna vez en este programa, en Aguascalientes hay una especie de complot, porque los aguascalentenses desean ser un estado libre e independiente. En ese momento Aguascalientes pertenece a Zacatecas y en la propia capital aguascalentense, aprovechando la visita, hay una señora, la esposa del intendente de la ciudad, de la autoridad mayor de la ciudad, una mujer de nombre Luisa Fernández Villa, que dice la historia oficial del propio estado de Aguascalientes, que es la que consigue la libertad de la entidad, simplemente con un beso que le dio a Antonio López de Santana. Si ustedes me hacen el favor de revisar y fijarse en el escudo de armas del estado de Aguascalientes, allí aparecen unos labios femeninos. Es la representación de ese beso. Pero bueno, no creo que haya sido solamente un beso. Déjenme decirles un contexto. Santana para ese tiempo se decía, y decía que era el Napoleón del Oeste. Así, soñaba con ser una especie de Napoleón y conocía muy bien, había leído mucho sobre Napoleón y sabía perfectamente bien que Napoleón, su ídolo, había vivido una historia semejante y paralela a la de él mismo. Napoleón había otorgado la libertad de Polonia justamente gracias a una mujer, a María Walewska, que se había convertido en amante de Napoleón, y esta historia seguramente lo tenía muy impactado a Antonio López de Santana, quien sintiéndose Napoleón quiso vivir algo similar. Y la oportunidad se le da a Aguascalientes, en donde efectivamente hay una mujer, Luisa Fernández Villa, repito, la esposa de la máxima autoridad local, quien es la que le arranca literalmente a Santana la libertad de Aguascalientes. Santana estaba encantado y él mismo es el que da a conocer la aventura y por supuesto pone en evidencia a la mujer, que repito, no solamente fue un beso, fue mucho más lo que le dio a cambio de la libertad e independencia de Aguascalientes con respecto a Zacatecas. Claro, Santana estaba exultante porque se sentía Napoleón viviendo en carne propia lo mismo, a escala guardada, por supuesto, que había vivido Napoleón allá en Polonia con María Walewska, pero estaba fascinado, encantado. El Napoleón del Oeste le dio la libertad a Aguascalientes por el beso, al menos el beso dice la historia oficial, de Luisa Fernández Villa, como está en el escudo de armas. El mismo Napoleón del Oeste después será derrotado, y ustedes quizás recuerdan esa anécdota cuando en la batalla de San Jacinto, cuando Samuel Houston y los tejanos lo vencen, cuando lo toman prisionero, le va a decir a Houston: está usted frente al Napoleón del Oeste. Para entonces ya era tarde, ya era fallido este asunto, y naturalmente pues la fama, solamente él es el que se decía a sí mismo Napoleón del Oeste. Pero la aprovechó y consiguió a una mujer, a Luisa Fernández Villa, de allá, de Aguascalientes. Insisto, vean el escudo de armas de esa entidad hermosísima, allí aparecen los labios femeninos, de Luisa Fernández Villa. Pero de esto platicaremos, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de este programa, que se me ha ido rapidísimo, quizá por tanto chisme
ligero, romántico, seductor de Antonio López de Santana, a quien estamos dedicando esta emisión, hablando y recordando sus amoríos. Y comenzamos con la parte objetiva, muy clara, y que lo repito simplemente, en su propio testamento, Antonio López de Santana enumeró no solamente a sus hijos legítimos, sino a sus hijos naturales, no solamente a sus esposas, sino también a las mujeres con las cuales tuvo esos hijos naturales. Es decir, un hombre, además, eso sí, sincero en estos afectos, no tuvo ningún empacho ni remordimiento, salvo con una mujer que permaneció en el anonimato, pero todas las demás las puso en su testamento, que es un documento público, en el sentido de que es un instrumento legal y que hoy se conserva, afortunadamente, en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Por eso sabemos la parte, digámoslo así, objetiva de esta historia, las mismas declaraciones del propio Antonio López de Santana. Decíamos al final del bloque anterior, y rápidamente lo agoto, este tema del Napoleón del Oeste, que lo hará vivir una aventura similar al propio Napoleón Bonaparte allá en Polonia con María Walewska. Él la vive en Aguascalientes con Luisa Fernández Villa. Pero después hay una historia falsa, esa sí es auténticamente falsa, que le inventan. Le inventan los tejanos. Recuerden que en Texas lo odian, porque es el que ordena, y sí lo hace, el fusilamiento de todos los prisioneros que capturó en el Álamo después de la batalla en San Antonio, allá en Texas. Fusiló a todos, excepto a las mujeres y a los que eran de raza negra. A ellos sí los perdonó, a los que eran esclavos. Entonces los tejanos, que siempre lanzaron su grito aquel de Remember the Álamo, pues abominan y odian a Santana. Le inventaron una historia también ridícula, pueril, en el sentido de que una mujer allá en San Antonio, en los días precisamente en los que fusila a los prisioneros, cautivó a Santana, dice esta historia apócrifa y falsa, y Santana quedó tan seducido que decidió pretenderla, pero la mujer y la madre de la mujer le pusieron como condición, no se sabe ni el nombre de ella, le pusieron como condición que se casase. Y dicen estos historiadores o pseudohistoriadores norteamericanos que Antonio López de Santana fingió una boda, utilizó a uno de sus propios oficiales para vestirlo de sacerdote, para que oficiara la misa nupcial, y con eso ya pudo conseguir el favor de la muchacha, burlarla y abandonarla. Esta es una historia, repito, apócrifa, Esta no es de creerse. Pero pulula y se utiliza mucho en los libritos y en las narraciones que allá en los Estados Unidos y particularmente en Texas se hace sobre Santana y sobre su actuación específica en la batalla del Álamo y en los días que están alrededor de ella. Aprovechan para tildarlo no solamente de malvado asesino, sino además también de un abusador de mujeres. Y quizás no las abusaba, las seducía simplemente, pero esta historia sí es absolutamente falsa. Santana, vamos hacia el final, tuvo sí dos esposas legítimas, María Inés de la Paz García, una chica que tenía 15, 17 años cuando se casa con él. Él es un hombre que tiene en ese momento 30, le llevaba 15 años de edad más o menos. Con ella tendrá 4 hijos, uno falleció de chiquito, 3 sobreviven. Inés es la señora de la casa, en la famosísima hacienda de Manga de Clavo. Le va a tocar varias veces acompañar a su marido cuando ocupe la presidencia de la República. Conforme a la moda de aquel tiempo, la moda política de tratamiento, a Inés de la Paz le llama la prensa y le llaman todos los demás los cortesanos y todo el mundo excelentísima señora presidenta. Y es una mujer de la que se sabe muy poco, realmente muy poco, salvo que muere muy joven, en el año de 1844, y su fallecimiento fue todo un acontecimiento social porque, tal y como se estilaba entonces, cuando le llevan y le administran el viático, es decir, la extrema unción,
se hizo una ceremonia pública y al mismo tiempo que iba el arzobispo y los sacerdotes y la familia, también fue toda la sociedad, la parte, digámoslo así, más fina de la sociedad, estuvo presente en Palacio Nacional mientras se le administraban los últimos sacramentos a doña María Inés de la Paz García, que fallece. Se muere. No hubo mayor noticia acerca de que estaba enferma, pero dejó a Antonio López de Santana viudo. E igualmente, a los 3-4 meses ya estaba casando de nuevo. Ahora con la famosísima Dolores Tosta, que también tenía en ese momento, en 1844, 17 años de edad. Con ella no va a tener hijos, pero es la esposa que trasciende a la historia de alguna manera, porque es la mujer con la que vivirá durante sus últimas presidencias, por ejemplo, en 47-48, o la de 53-54, es su compañera. Una mujer además que se inmortalizó en un cuadro bellísimo, que lo coloqué yo en el Facebook, en el anuncio de este programa, pero que ustedes lo pueden ver, está en cualquier página de internet, el cuadro que pintó el artista Cordero de Dolores Tosta. Debe haber sido una mujer bellísima, guapísima, en la flor de su juventud, y va a ser la mujer que va a acompañar a Antonio López de Santana toda su vida. Repito, ya no le va a dar hijos, no tendrán hijos, pero es la compañera de siempre. A partir de ese momento, cuando se casa con ella, al parecer, aparentemente, según las fechas de los testamentos, Santana ya no tendrá nuevamente aventuras amorosas, se va a concentrar ya directamente en los cuidados y afectos de la jovencita Dolores Tosta. Ella lo va a acompañar en los exilios, ella lo va a acompañar en la vejez. Ella incluso hace cosas que han pasado a la historia muy curiosas, como por ejemplo, el que para evitar la tristeza, hoy diríamos la depresión de su esposo, cuando regresan del exilio a México, ya hacia el final de su vida, ella contrata personas que vayan a su casa y se sienten en la sala para hacer antesala, pretextando que quieren ver a Antonio López de Santana, quien así su esposa le dice: oye Antonio, hay mucha gente que quiere verte. Y entonces dice: ay, uno por uno, o hoy no, mañana. Y la gente está en la sala de su casa, pagada por Dolores, esperando ser recibidos por Antonio López de Santana. Ella también es la autora de esta leyenda, que parece ser que es real, que alguna persona fue y le ofreció los huesos de la pierna de Antonio López de Santana, aquella pierna que perdió en 1838 en Veracruz, que había sido sepultada en el Panteón de Santa Paula, que después la gente había saqueado. Pues apareció una pierna que le decían que era de Santana, la compró, y se dieron cuenta que Dolores Tosta compraba y tenía 3 o 4 piernas de Santana que le iban a vender, creyendo quizás, ilusionada o inocente, que auténticamente era parte de la pierna de su esposo que había perdido. Ella será su compañera de vida, repito, ella está sepultada junto con él. Ahí en la propia imagen del Facebook coloqué la fotografía de la tumba en el Panteón del Tepeyac, en donde indica claramente que están los dos juntos, Antonio López de Santana y Dolores Tosta. Repito, Dolores Tosta tuvo el efecto benéfico de que a partir de su matrimonio, al parecer, y por los testamentos, ya Santana se portó correctamente. Esto ha sido, amigas y amigos, el tema de hoy. Un tema distinto, diferente, ligerito, sobre Antonio López de Santana. Pero primero Dios, aquí nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.